llegara. ¿Y me ayuda tú también, que tú eres urbanista? No, por supuesto, pero yo podría, en ese caso, pues no quiero tampoco acaparar el espacio de los participantes. Pero bueno, yo podría entonces empezar también con algunas preguntas, con algunos comentarios. Y es que yo observaba que en el comentario sobre la ciudad competitiva, sobre el eje de competitividad, hablábamos de acercar el comercio a sus consumidores. Y aunque yo supongo que se tocará el tema de transporte público en el eje de movilidad, yo creo que algún comentario sí merece dentro del eje de competitividad esta estructura de la ciudad del transporte público. Yo creería que cuando hablamos de este acercamiento, lo primero que nos debe venir a la mente es que el acercamiento tiene que ser primordialmente utilizando un medio de transporte público. En ese sentido, sí me gustaría que habláramos un poco sobre cómo sería la estrategia para que verdaderamente dejáramos en esta ciudad de pensar que la única forma digna de transportarse es mediante un vehículo particular. Pues clave, después de estudio con la maestra de movilidad, porque lo primero que uno tiene que identificar en el territorio es, bueno, dónde está la población de Barranquilla, y hacia dónde se moviliza y por qué se moviliza hacia esas zonas. Uno ve que el 60% de la población de Barranquilla está en la zona suroccidental y en la zona suroriental. Y el 60% se moviliza, y muchos de ellos se movilizan hacia la zona del centro histórico, hacia la zona del 72 y trabajan hacia la zona de Buenavista. En el plano que se va presentando el tema de movilidad de segunda y tercera fase de Transmetro, lo que buscamos es acercar, no solamente, porque había algunos planteamientos que se fueron discutiendo, que estaba acercando solamente a la zona de los municipios de la zona oriental, digamos de la 30, estamos hablando de Malambo, Soledad, Lapa, y te conectaban directamente con el centro histórico, olvidándose de más o menos unos 800.000 habitantes de la ciudad. Y es ahí donde comenzamos a identificar cómo el transporte público es fundamental para la vida diaria del ciudadano, no solamente para la vida diaria, sino para realmente mejorar la eficiencia interna de la ciudad, porque todos los gastos económicos eso incurre. ¿Cuántos buses les toca coger de ida y vuelta desde la zona suroccidental a esos barranquilleros que se levantan temprano para poder ir a su trabajo? Pero porque el transporte público no es posible que llegue a esas zonas, por cómo están establecidas las rutas. Entonces se establecen unas nuevas fases de Transmetro que realmente sí acerquen, y alrededor de esas fases del sistema integrado de transporte público se les dan los usos, o sea, los usos realmente coordinados, las edificabilidades y los usos coordinados con el sistema integrado, con esos nodos donde se va a generar mucha afluencia de gente. Es decir, yo tengo una terminal o un lugar donde desembarca la gente del sistema de transporte. Entonces ahí cuando sale la gente hay mucho flujo y le va a interesar el comercio estar ahí. Entonces es una estrategia de acercar a través del sistema de transporte público, acercar a esa ciudad ciudadana que él quiere ir a un supermercado, se va a través del transporte público, pero realmente cuando se baja no le toca caminar 7 cuadras. El problema está siendo que los usos están siendo muy lineales. Residencia, comercio lejano, las centralidades muy lejanas, y a todos nos toca trasladarnos mucho. Y es como comenzamos, como dije, a hacer esas nuevas ciudades. Y el eje estructurante de esas nuevas ciudades, pequeñas ciudades, es el sistema integrado de transporte. Pero si el sistema integrado de transporte realmente no llega donde están las necesidades, que son esos 600.000 habitantes, que es la mayoría de la ciudad, tal vez no lograremos eso que tú dices, Manuel, y estoy completamente de acuerdo, es cómo realmente el transporte público se vuelve una posibilidad real que la persona lo pueda coger y que realmente para él sea eficiente cogerlo. Entonces, esa es unas claves que venimos trabajando con Findeter en un sistema TOAP que es prácticamente que todo el desarrollo de la ciudad debe estar dirigido o orientado hacia el sistema integrado de transporte. Y cuando uno ve los planos de edificabilidad, uno ve los planos de usos, eso va muy concordante
importante, eso se ha trabajado con el BID y con Findeter para el tema de manejo de sistemas de transporte masivo. Voy a leer una pregunta del público. Supongo que si la interpreto mal, pues me corrige la persona que la hizo. ¿Por qué en Barranquilla no estamos fomentando un entorno parecido al que hay en Bogotá, como en sectores de Teusaquillo, Chapinero y La Soledad? Yo supongo que la idea es que, parecido a lo que todavía mencionaba en la charla, no volver productivos estos sectores patrimoniales, es decir, por llenarlo de comercios pues que sean sostenibles, que sean adecuados de acuerdo al entorno que se está manejando, porque lo que sí, eso estaríamos de acuerdo, lo que no podemos tener son unos barrios, como son algunas zonas, por ejemplo, del centro de San Juan en Puerto Rico, que simplemente son para mirar y no tocar. Quiero entender que más o menos esto es lo que me está sugiriendo esta pregunta. ¿Por qué no se fomenta un entorno parecido como el que hay hoy en Bogotá, en Teusaquillo y Chapinero? Bueno, lo primero, en ese sentido, la pregunta, ¿cuáles son las barreras para que eso ocurra? Como lo expliqué anteriormente, la principal barrera para esas zonas es primero la autonomía. Hoy las decisiones ni siquiera las tomamos nosotros los barranquilleros para esas zonas. Entonces, cuando hay tantas trabas en la tramitología, también se vuelve una barrera principal para que se desarrollen esas zonas. Y la pregunta que nos debemos hacer es: peleemos como administración, peleemos como ciudadanía para realmente, como principal tema, recuperar esa autonomía y poder tomar decisiones sobre la zona que realmente logre ese nuevo dinamismo económico en esa zona. Entonces, yo creo que esa es la principal clave en el tema. Saludamos aquí a Alfredo Reyes, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Pero creo que el principal tema es recuperar la autonomía, poder tomar las decisiones nosotros aquí, para luego, de manera responsable, sí trabajar sobre el patrimonio, pero como el Comité de Patrimonio como eje fundamental. O sea, no es que se pueda construir lo que uno quiera, pero el Comité de Patrimonio comienza a asumir un rol protagónico de la ciudad para esa zona. Ellos son los que tienen que avalar, ese comité tiene que avalar cualquier proyecto, si no está en concordancia con el urbanismo, con lo que se necesita, con lo que la ciudad ha vislumbrado para el desarrollo de eso. El Comité de Patrimonio termina siendo ese garante de que realmente nuestros recuerdos y nuestra historia no se pierdan. Bueno, me habían pedido la palabra por acá. No, pero nos vamos turnando, es decir, ahora presente. ¿Hay micrófono? ¿Vas a hacer una pregunta? Sí. Bueno, vale. Acá adelante. La administración del presidente Pastrana existe el decreto presidencial que versa sobre el reparto equitativo de las cargas de conservación. Decreto presidencial sobre el reparto equitativo de la carga urbanística de conservación. Sin embargo, vemos que han pasado la de Pastrana, los de Uribe y ahora Medina de Santo, y eso no se ha implementado. Hemos reclamado sobre el particular con respecto a inmuebles patrimoniales y no hemos tenido eco en ninguna de las administraciones distritales, y lo cual nos causa profunda preocupación. Aplaudo lo que acabo de oír ahora sobre los cambios que está teniendo el POT, que van orientados en esa dirección. Sin embargo, me preocupa sobremanera el hecho que el Estatuto Tributario Distrital, en su artículo 28, si no estoy mal, dice que esos inmuebles patrimoniales han de estar destinados a vivienda o a educación, si no se le puede aplicar
la exención o el beneficio de que habla la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? Si le vamos a imponer a los propietarios de inmuebles esa carga adicional en cuanto al uso de la propiedad del inmueble, entonces, ¿cómo vamos a compensar a esos propietarios de inmuebles en este caso? ¿Cuánto nos cuesta mantener y soportar la carga urbanística de conservación de esos inmuebles a los propietarios de inmuebles? ¿Dónde está la justicia en este caso? ¿Qué va a hacer el distrito para solucionar este problema? Eso es lo que quería hacer. Bueno, ahí hay dos vertientes. Primero, la importancia de hacer el PEP. Como primero, por eso lo que hablamos, digamos que lo que estamos planteando en el plan de ordenamiento territorial es un avance. Pero el avance no puede significar olvidarnos de que hay que hacer un PEP en donde se identifican todo ese tipo de necesidades, donde se identifican cómo se compensan esas cargas que claramente sabemos que están teniendo los ciudadanos. Pero lo primero que voy a hacer es el barrido. Creo que esta administración durante estos 2 años, con acompañamiento del Ministerio de Cultura, hizo un barrido muy importante, que fue los planos que vieron, en el que ya se identifica cuál lote, cuál predio sí es patrimonio y cuál no es patrimonio, sino que se encuentra en zona patrimonial. Eso es un gran avance. Se están proponiendo, el Ministerio de Cultura, dentro de ese plano, avaló ciertas decisiones que se están tomando en el plan de ordenamiento territorial, pero eso no significa que no haya que hacer el PEP, al revés. Ahora es cuando más hay que hacer el PEP si lo que queremos es mejorar o recuperar ese patrimonio histórico. En relación al tema tributario, venimos hablando, como dije anteriormente, con Secretaría de Hacienda para esos 654 bienes que ya fueron identificados, no me acuerdo el número exacto, 926 a los 25 que se encuentran en categoría 1 y en categoría 2, queden exentos del 100% de cual no importa el uso que tengan. Pero esos que ya fueron catalogados como patrimonio, que tienen una carga clara de que no pueden de pronto, como otro ciudadano en otra zona que puede decir yo vendo mi casa y hago un edificio, no puede hacerlo, y por esa carga que tiene por no poder hacer ese edificio porque la ciudad me está diciendo, oye, cuídame este bien porque es nuestro territorio, ¿qué le estamos dando de vuelta? Entonces ahí es donde viene el tema tributario, que estamos completamente de acuerdo desde la administración. Ya estamos hablando con Secretaría de Hacienda, identificando esos 654 predios y diciéndole a la Secretaría de Hacienda, ayúdenos dentro del estatuto tributario a que estos, no obstante el uso que tengan cero impuesto predial, para que esas zonas realmente sean atractivas y realmente un Juan Valdés o un restaurante o alguien pueda utilizar esos bienes para cosas que dinamicen el sector y ayudando al dueño del lote a que tenga nuevos requerimientos. Pero eso no es un tema del plan de ordenamiento, el tema tributario es un tema de Secretaría de Hacienda, pero lo que sí digo como parte de la administración, como secretario de Planeación, venimos trabajando con Secretaría de Hacienda, ya prácticamente están haciendo los números específicos con esos 654 predios para que eso tenga exonerada en un 100%, no obstante el uso, dado que dentro del plan de ordenamiento a esos 654 predios se les está dando multiplicidad de usos para que realmente haya unos beneficios para esas casas. Bueno, voy aquí a resumir 2 preguntas que creo que se relacionan. Y una preocupación con respecto al barrio abajo. Sí. Bien, preguntan, ¿qué pasa con el barrio abajo? ¿Por qué no se realiza un estudio cuantitativo y calificativo que proteja los inmuebles patrimoniales de las bodegas y moteles? Para mí esto es, yo creo que es la pregunta excelente. Por primera vez, digamos, este plan de ordenamiento que se está proponiendo a la ciudad lo está catalogando como un PEC cultural, que es un polígono especializado de cultura. Hemos ido más abajo, creo que es un lugar que debemos aprovechar de mejor manera. Creo que la administración, solamente colocándole ese rótulo, lo que buscamos es darle norma específica para ver cómo comenzamos a traer inversión hacia arriba abajo, sin, al igual que ha tocado Padre Villavista, sin destruir la
realmente el entorno patrimonial de la zona. Falta mucho ahí, falta mucho, vamos mucho más atrasados, pero se dio el primer paso. Reconocer que Barrio Bajo, en el plan de ordenamiento territorial, ustedes van a ver en el tema de usos, tiene unos usos especializados que no lo tiene ninguna otra parte de la ciudad. Y lo que buscamos es comenzar a incentivar la zona de Barrio Bajo. Pero falta mucho más en relación a irnos al estudio en detalle con una especie de PEN para Barrio Bajo. No está establecido, creo, que son opciones que deben considerarse dentro de esta revisión del plan de ordenamiento para realmente incluir más cosas dentro del plan de ordenamiento. Creo que estamos en el momento indicado. Creo que Barrio Bajo ha sido una zona olvidada por la ciudad y que hay que recuperar, teniendo en cuenta también su cercanía con el río. Creo que va direccionada hasta con la misma estrategia que estamos tratando de implementar desde el plan de ordenamiento territorial. Y el plan de ordenamiento de pronto simplemente lo nombró someramente, pero entendiendo la importancia que tiene el sector. Y a través de esa importancia creo que es donde debemos sentarnos durante estos 2, 3 meses previamente que se ha aprobado el plan de ordenamiento, 4 meses, para que pongamos normas para esa zona que ayuden a que la inversión llegue realmente a rebajo y realmente recuperemos esa joya que tenemos, desde mi opinión, que sí debemos recuperar. Aquí. Yo quería, Juan González, arquitecto, docente de la Universidad Nacional, miembro del Frente Amplio Cívico por el Alcalde de Barranquilla. En el tema de competitividad, hablaba el secretario de Población, la verdad es que el discurso no es casi nada nuevo. Eso lo hemos escuchado hace 5 o 10 años. Y en el tema de competitividad, yo quería resaltar un hecho. Miren las cifras y con relación a lo que está pasando en Barranquilla. Miren las áreas de construcción en la parte de comercio, es casi igual al área de vivienda. Y por eso el común de la gente y todo lo que vemos, que todos los días aparece un centro comercial en Barranquilla. Y mire la zona de Buenavista, cómo está creciendo precisamente en áreas que eran de lotes, de Argos y ahora en edificios, ¿no? Realmente. Y mire cómo se tiene en un plan de ordenamiento y en una ciudad que tenemos con el problema más grave ahorita mismo, número 1 de la inseguridad, que no se tiene en cuenta. Realmente la ciudad de Barranquilla tenemos que pensar, y la verdad es la clase dirigente que hemos tenido, en que en realidad en Barranquilla tenemos una brecha que en realidad todavía siendo más grande, en que son unos pocos los que tienen y los que no tienen realmente han crecido, pero han crecido en su pobreza. Mire usted que en realidad la población de Barranquilla de 1.300.000 habitantes, 1 millón de habitantes viven en los estratos 1, 2 y 3, y los otros viven en el 4, 5 y 6, realmente. Y mire que realmente en la parte de comercio no genera suficiente empleo. Y las empresas que teníamos hace 10 y 20 y 30 años se han ido de la ciudad. Y miren ustedes que no hay un plan precisamente para esa gente que realmente que es la que tenemos y que debemos solucionar el problema como clase dirigente en lo que estamos ahora para tener una ciudad presente y futura para la futura generación. Porque en realidad esa gente Perdóname, no hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. Concretamente, el plan y la administración que tiene en ese sentido como competitividad para generar empleo, para educación a esa gente que tenemos, que en realidad el problema de inseguridad que tenemos, eso le podemos poner un policía a cada ciudadano, pero él tiene que buscar el pan de cada día. Entonces, todo esto que vemos en realidad es solamente para un sector. La parte de competitividad del TLC, y perdone que le diga una cosa, pero hay que ser realista. El TLC no es la panacea y en realidad tenemos casos, y le voy a decir un ejemplo. Se firmó un TLC con Canadá. En Canadá le quiero decir un hecho, no puede entrar ni Malta, un momentito, porque los niveles de vitamina son muy más altos de lo que ellos permiten. Entonces ellos son muy rigurosos en su medida. Aquí no somos. Entonces eso es lo que tenemos, una ciudad desequilibrada, y vamos siguiendo lo mismo. Mientras no sentemos cabeza y miremos que la ciudad se vea equilibrada económicamente, vamos a seguir en lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, pero yo estoy tratando de leer una pregunta y luego darle la voz a ustedes. Aquí me llega una preocupación referente a
¿Cuáles serán esos posibles nuevos usos de suelo para el Prado de Bellavista? Digamos que eso está por verse, pero la preocupación es, estos barrios son tranquilos y residenciales porque están limitados al uso comercial. Por favor, no los dañen. Bueno, ahí es donde lógicamente el trabajo conjunto, Ministerio de Cultura, Administración Distrital y Comité de Patrimonio, para realmente lograr ese equilibrio tan necesario para que el dueño del bien no se sienta afectado, pero que igual el sector se recupere, se revitalice, porque si la economía no vuelve, si no se vuelve otra vez vivo, si por las noches en algunas zonas no tiene vida, pues se generan problemas de inseguridad. Si no se recupera esa vitalidad del sector, realmente no lograremos que hoy los que tienen la carga reciban algún beneficio económico o desde el punto de vista de calidad de vida. Es muy harto uno vivir, o por lo menos con lo que he hablado, que de pronto yo para ir a un supermercado de la zona de Bellavista me tenga que desplazar tan largo. Entonces me tengo que salir de mi carro cuando al revés para mí el mejor urbanismo que existe en la ciudad es el de Prado y Bellavista. Y es como también todo ese sector que de pronto ha ido en decadencia, ¿cómo lo recuperamos? Y ahí se necesita que puedan tener vitalidad. Pero lógicamente es donde, ¿cómo generamos ese equilibrio? Generamos ese equilibrio entre el desarrollo económico de algunas zonas con que realmente no se comienza a deteriorar el sector. Y ahí es donde viene la responsabilidad muy grande por parte de los proyectos que se aprueben por parte del Comité de Patrimonio de la ciudad. Bueno, tratemos de ser breve en las preguntas, por favor. Hace más de 50 años, aquí en Barranquilla, vinieron un chileno, un español, y hicieron un plan regulador para votar Cristian Cuesta Toscano. Él era Alejandro García, también que fue director de planeación, plan regulador del bien. Ese plan regulador fue maravilloso. Se establecieron lo que eran R1, R2, R3, o sea, residencia 1, que es la más de mayor capacidad de área de 1.000 metros cuadrados, después la R2, R3, hasta la R5, que son los populares, los 150 o 200 metros cuadrados, lo mismo que C1, C2, C3, C4, que son comercios, y también I1 y 2, que son industrias. Todo se estableció aquí, en Barranquilla. Se establecieron los mercados satélites. Todavía existe el mercadito de Boston, todavía el de Chiquinquirá, todavía el de Las Nieves. Si eso se hubiera seguido, hubiéramos tenido distribuido así por cierto sector de cara, la ciudad, que no tendríamos que movernos tanto para ir a hacer nuestras necesidades, nuestras compras y nuestros servicios. En Brasil, en Brasilia, donde gracias a Dios tuve yo una beca de la OEA, Brasilia tenía unos, se llamaban las hipermanzanas, eran unas manzanas que tenían aproximadamente 1.000 metros de largo y otros 1.000 metros cuadrados. En esas hipermanzanas existían todos los servicios: escuelas, colegios, bancos, supermercados, servicios de todo. La gente no tenía que salir de esas supermanzanas para hacer nada, solamente cuando querían ir a algún lugar de distracción, que también los habían ido. Y también la otra cosa, referente a la movilización. En Brasilia no se encontraba un carro con otro, habían distintos niveles. El carro podía pasar y el otro pasaba por arriba, por abajo, o habían los tréboles. Eso no existía, lo existieron hace 50 años que empezó en Brasilia. Pero puede, por favor, concretar la pregunta. No estoy complementándole, doctor, ¿por qué nosotros no seguimos? Si tenemos la base del plan regulador, tenemos ahora el COP, que es nuestra fuente, tenemos que ser estrictos para que la ciudad tenga esa cosa. En Brasilia también era así, aquí nadie podía construir algo si no era así que eso quiero que se siga dentro de Barranquilla para que podamos tener una ciudad hermosa que pueda movilizarse a la gente y también pensar en los niveles de las calles para que no haya tanto paro. Bueno. Creo que el tema ahí es un matrimonio entre lo político y lo técnico. Yo lo he repetido porque el documento podrá tener las mejores intenciones, de pronto técnicamente podrá ser el mejor del mundo, no tengo ni idea, pero si realmente
todos como ciudadanos, toda la clase dirigente no se pone de acuerdo en lo fundamental, en ese hacia donde debemos ir. Pues cada plan de desarrollo tendrá una visión y cada uno disparará para su lado. Y es ahí donde tenemos que estar muy coordinados como ciudadanía, como barranquillero que soy. Lo único que esperaría es que le exijamos a nuestros dirigentes, incluidos nosotros, que somos los que estamos ahora en la administración, pero no importa quién quede después, que le exijamos y que nos exijan lo que debemos hacer, o esos planes que están a futuro, vislumbrados, en los que ustedes están de acuerdo, pelearlos y decir si eso está en ese plan de ordenamiento, ¿por qué no lo están siguiendo? Si eso está en ese plan regulador del 57, ¿por qué no se está haciendo? Y es ahí donde la ciudadanía comienza a tener un rol fundamental. Y ahí tenemos que entender el poder de todos nosotros y exigir lo que cada uno o cada ciudad ha planeado para sí. Muy bien, nos preguntan por qué no se aborda el tema de los arroyos a fondo, dado que esto afecta la competitividad, la movilidad y fundamentalmente el espacio público. Los arroyos corren e invaden y contaminan el espacio público. Los arroyos sí están identificados. Actualmente estamos en el es un tema también de riesgos y de movilidad. En un foro anterior, la inversión estimada en el tema de arroyos para los próximos 20 años es de 1.2 billones de pesos. Se identifican las 9 cuencas de la zona oriental y las 12 de la zona occidental, estableciendo dónde están los arroyos hoy y qué inversiones hay que hacer para mitigar el riesgo de la zona de arroyos, de las problemáticas de arroyos. Lo importante es que ya estamos haciendo un plan más a detalle, un plan maestro de arroyos con el Banco Mundial, que aparte de identificar cuáles son esas cuencas, nos identificará cuál es el tipo de intervención que hay que hacer, como por ejemplo el que está haciendo la alcaldesa para demostrar que sí se puede entre el 84. Ya se están haciendo los diseños de detalle de la calle 84 para que no vuelva a tener arroyos más nunca. Entonces, ese es claro. Y es como comenzamos a demostrar que sí se puede, estableciendo las cuencas y cuáles son el tipo de intervenciones que hay que hacer. Pero la inversión que se está proyectando es de 1.2 billones de pesos para todo el tema de arroyos, sino que no corresponde a este tema, sino un tema de movilidad y un tema de riesgos. Bien, por allá hay una pregunta. Saludos especial. Bueno, dos preguntas. Una que tiene que ver con la movilidad. Me asalta la preocupación cuando dice de que no podríamos en la tercera fase del Transmetro intervenir de tal manera el espacio público para que los ciudadanos que de alguna manera se quieran transportar en medios diferentes al privado, que podría ser en bicicleta o en otros elementos, lo podrían hacer, porque Tindeter da la pauta, parece que fue lo que entendí. Lo digo porque en la primera fase del Transmetro, Troncal Murillo, Troncal Olaya, fue una concha de retazo y los ciudadanos no tenemos la oportunidad de disfrutar, primero, el paseo, segundo, las vueltas que vayamos a hacer. Yo vivo en el barrio La Victoria y tengo cronometrado, aunque tengo carro, cuando voy al centro, simple y llanamente me doy la tarea de cronometrar el tiempo y me gasto 1 hora de La Victoria al centro caminando. Lo hago por salud y lo hago porque me place, aunque tenga carro. Entonces, ¿de qué manera hay que hacerle entender a las autoridades nacionales de que sí se necesita que en las próximas fases del Transmetro se dé la oportunidad al ciudadano de tener las ciclorrutas y los senderos peatonales para disfrutarlo además? Eso sería uno. Dos, ¿qué mira, doctor Vergara, el POT en lo que es el patrimonio, no el inmueble, sino el inmaterial que está consignado en medios escritos, quizás y algunos sonoros, lo que ha dejado Meira del Mar, lo que han dejado las danzas folclóricas, las danzas patrimoniales que están por allí en algunas casas familiares? ¿Qué ha mirado el POT, el barrio abajo, el barrio arriba y otros escenarios? No solamente lo patrimonial es el inmueble, también lo es la parte inmaterial, que es la riqueza de la memoria que tiene la ciudad de Barranquilla, que está casi perdida porque no hemos dado la tarea de recuperarla.
No estoy de acuerdo con usted, el tema del patrimonio cultural tiene mucha trascendencia e importancia para la ciudad. El tema es que el plan de ordenamiento territorial toca temas territoriales, por eso lo importante es decir que hay una esfera máxima como de jurisdicción del mismo plan de ordenamiento que no puede trascender lo que él mismo puede hacer. Pero sí es claro que para temas de competitividad, cuando uno dice desde el punto de vista territorial que Barrio Bajo debe ser un polígono especializado de cultura, lo que estamos es también dándole la importancia, como usted se la resalta, a la cultura como tal, de cómo el tema cultural termina siendo un beneficio para el tema de competitividad, de cómo nos separamos de Cartagena, de Santa Marta o de otras ciudades. ¿Cómo aprovechamos esa cultura para realmente ser más competitivos y ser diferentes? Creo que la cultura para Barranquilla es un eje diferenciador como ciudad que debemos aprovechar, pero ya no es un tema de pronto que debe ser tratado o que se trata a través del plan de ordenamiento, sino a través de políticas públicas de la ciudad. Leo otra pregunta. En Barranquilla, la dinámica económica de la ciudad solo está en manos de la rentabilidad de los negocios inmobiliarios y el distrito poco regula sus impactos ambientales y su destrucción del patrimonio construido. ¿Por qué no se aplica el cobro de la plusvalía para incrementar el espacio público, la memoria y la calidad de vida de los barranquilleros? Primero, el tema plusvalía. ¿Cómo se cobra la plusvalía? Hay que tener claramente, la plusvalía se puede cobrar por ley, por norma o por obra pública. La plusvalía por norma va en relación a si una norma anterior, digamos, yo tengo un predio, y una norma anterior me dice que yo podía construir 5 pisos y luego la norma posterior me dio 40. Entonces hay una plusvalía de 35 pisos por decir algo. Pero ¿cuándo se cobra realmente? Cuando ese edificio se construye. El problema de la plusvalía realmente es el flujo de caja. Entonces se construye el edificio, digamos, 35 pisos, y yo cobro esa plusvalía. La plusvalía es tan baja porque no viene con el flujo de caja adecuado que no tengo el dinero suficiente para intervenir esa misma vía que ahora en vez de tener una persona viviendo en esa casa, tiene 40 o 80 familias viviendo en ese mismo predio. Entonces, la plusvalía, aparte de que desde el punto de vista del flujo de caja no es tan apetecible por las administraciones, tiene su dificultad porque hay que identificar norma con norma. Norma anterior con norma superior. Por lo tanto, muchas veces lo que ocurrió con el plan de ordenamiento territorial es que la norma bajó por el anterior. Pero no había mucho por dónde cobrar plusvalía. Nosotros tenemos un estudio de plusvalía derramado sobre toda la ciudad y realmente lo que se podía cobrar era mucho por el tema de plusvalía por norma. Entonces es ahí donde la ciudad debe tomar decisiones de qué es lo que cobra, cómo lo cobra, para que realmente genere el efecto que el ciudadano seguramente está interpretando o seguramente es lo que quiere realizar, es que con esa plata se financie la vía y se financie el espacio público y se financie hasta la vivienda de interés prioritario y se financie ahora de servicios públicos. Y es ahí donde los números nos dan claridad sobre el hecho, pero creo que es clave determinar qué es lo que debemos cobrar, cómo lo debemos cobrar, para que realmente, cuando yo construyo un edificio, realmente se dé la obra específica en esa zona, porque si no, realmente la ciudad no se va. Pero creo que llegó nuestro invitado. Así es, como lo hemos anunciado, ya están aquí 2 personas que nos hacen falta en nuestro panel y nuestro foro de hoy. Primero, el doctor Alfredo Reyes, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a quien invitamos a integrarse al panel. Y en segundo lugar está también con nosotros la ex ministra de Comercio Exterior. Ella es Ángela Orozco, que ha tenido unos breves minutos para hacer un resumen de la presentación que tenía. Va a ser algo muy corto y en cuanto terminemos con eso, damos paso al panel tal como lo venimos desarrollando, con intervenciones de ustedes, nuestro público por escrito o a viva voz a través del micrófono. Tenemos previsto el paso, como lo hemos venido manejando en los foros anteriores, hasta las 11 de la mañana, lo que quiere decir que contamos aún con 45 minutos para seguir con el debate. Preguntas, comentarios. A ver, indudablemente el tema del impacto que tiene en
en el patrimonio de cada uno de los barranquilleros del POT es claro. Hay un punto que es el tema en la separata que salió en el Heraldo, sale el planteamiento de lo que sería el futuro de la edificabilidad en la ciudad de Barranquilla. Y por los colores, por lo que pude ver en el plano, en gran parte de Barranquilla, que está de color amarillo, se dice que el límite en la altura sería de 5 pisos. Teniendo en cuenta que el patrimonio de muchos barranquilleros, o el único patrimonio que alcanzan a tener en su vida es la casa. El impacto que tiene el POT al intervenir de esa manera es inmenso. Si esa edificabilidad se limita a todos los sectores populares a 5 pisos, primero pareciera que se está afectando la posibilidad de que esos predios lleguen a tener un gran valor. Y segundo, cuando hablamos de competitividad, también pareciera que hay algunos usos que requieren de mayor edificabilidad. Adicionalmente, pues el tema de renovación urbana está relacionado con edificabilidad también. Y la renovación urbana no es solamente de la 72 hacia arriba, sino en todos los sectores populares de Barranquilla. Me gustaría sus comentarios al respecto. Uno ve primero argumentar el tema de edificabilidad de 5 pisos en unas zonas, especialmente la zona del suroccidente. Hay otras variables que también entran a jugar. Entonces, variable de riesgo. Cuando uno va a la zona del suroccidente, el estudio de microlinas nos indicó muy claramente cuáles zonas son de amenaza alta, media y baja. Ahí lo que estamos tratando también de ser muy responsables con la ciudadanía. Porque lo que nos han dicho los expertos de forma clara es, si yo le pongo más peso a la arena, se hunde y se cae. Yo no soy ingeniero técnico, pero eso es lo que nos dicen los expertos. Entonces lo que se busca también es tener un balance, porque es un balance si se llega a construir algo muy alto ahí y se llega a caer, pues la responsabilidad de la administración. También hay que ser muy responsables con la prevención. Y es ahí donde la administración cruza todas esas bases de información. Por eso digo que el plan de ordenamiento se vuelve un poco complejo cuando comienzan a cruzar todas las variables. Y en esa zona donde tú estás hablando específicamente, que es prácticamente el 60% de la ciudad, se encuentra en esa zona. Y es ahí donde hay que cruzar esa información y decir, esto sí se puede de esta manera, y no es limitante, porque sí estoy de acuerdo contigo que hay que revisar, y estamos en ese proceso de revisión de acompañamiento, en qué otras zonas se pueden desarrollar a través de renovaciones urbanas diferentes a las que están en el río, diferentes, y ver cómo se comienzan a mejorar algunas edificabilidades en otras zonas. Pero lo importante es que la estrategia de la ciudad es cuál, es una, es irnos hacia el sistema integrado de transporte público y irnos hacia el río Magdalena. Y la pregunta es cómo. Y en ese cómo es que se están dando estas discusiones durante estos 2-3 meses subsiguientes, que lo importante es cómo mejoramos el documento para que realmente no ocurra, que realmente no se redistribuya de manera equitativa el poder de la ciudad. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Ángela Orozco. Yo les recuerdo que esto no termina acá. Luego de su intervención seguiremos con tu inquietud, pero luego de la intervención de Ángela. Pero Lo va a mandar
Pero lo miramos, mirémoslo y hablamos con Foro Hídrico y con la AAA para ver cómo podemos hacer para ver qué es lo que está ocurriendo en el parque y revisar la actuación. El proyecto que están repartiendo está su poco, doctor. Yo quiero que tomen cartas en este momento porque a mí no me van a poner a bailar 9 años nuevamente para recuperar el parque. Y eso sí es patrimonio de la ciudad. Porque yo tengo aquí el nombre de altares de la patria. Son un grupo cívico encargado. ¿Qué es altares de la patria? La gente se pregunta, pero ¿qué es altares de la patria? Son los sitios. La bandera, Bolívar, Santander, la Libertad, la bandera está perfectamente abandonada. Nosotros ya no podemos comunicar. Pero el Parque Santander se nos convirtió. No soy la dueña, pero soy la dueña. La dueña del parque, como me dijo marihuanero cuando regresaron a los violentos. ¿Qué le pasa? ¿Usted es la dueña? No. Y ojalá hubiera más gente como usted que ayude al mantenimiento de los parques. Luego, yo sí siento que de alguna manera éxito no tuvimos, pero tenemos como colombianos, y esto aplica a los barranquilleros, tan poca capacidad autocrítica, porque tenemos muy poco, porque nos educan solo para mostrar los aplausos y no para medirnos desde lo malo y ver cómo mejoramos, que seguimos realizando las mismas actividades, seguimos haciendo misiones comerciales, seguimos haciendo showrooms, seguimos haciendo, llevamos 25 años o más haciendo eso.
y no somos un país exportador y no tenemos sectores de talla mundial. Tenemos algunas empresas de talla mundial. Pero si ustedes me preguntan a mí como ministra que soy desde el punto de vista de política pública, yo no me maté 4 años sin dormir para que hubiera 2 empresas muy exitosas. Yo hubiera querido que eso valore sectores. Porque la única manera de ser sostenibles es tener sectores que de alguna manera sean competitivos también para que de verdad eso implique una negación mayor a la sociedad. Entonces, si ustedes me preguntan, yo perdí los 4 años, no creo, lo hice de muy buena fe, pero tuve éxito y yo creo que no. Eso lo tengo clarísimo. Y a veces me dicen, ¿cómo es de duro? Y digo, no, es así. Porque Colombia no tiene sectores de talla mundial. En el sector agrícola, ninguno. Y en el sector industrial tiene algunas empresas, pero ni siquiera tiene sectores importantísimos y nos quedan muy buenos, porque fueron los sectores innovadores de los 60, como las flores, hoy no son los más importantes en el mundo. Hoy representan mucho menos de nuestro share exportador y han caído. Y digo las flores porque trabajé con ellas. Y claramente, en este momento, las flores, en su boom de éxito, sí tuvieron un impacto social. Y ese impacto se midió a través de varios estudios de universidades extranjeras que empezaron a medir el impacto que tenía el empleo femenino en esa zona de la sabana de Bogotá. Y esa universidad en el 88 de alguna manera constató, y fue una cosa entre los años, la Universidad Francesa, etc., que el empleo de las madres cabezas de familia lo que había generado era un mayor nivel de educación en los jóvenes, porque los recursos fundamentalmente de las mamás se invierten en educación. Segundo, que eso en su momento se va a convertir en un cordón de protección de la ciudad en términos de seguridad, porque en la medida que la gente tenía empleo, y una buena calidad de empleo, no era perfecto, pero era bastante mejor, y también les digo, bastante mejor que el promedio, porque era un sector exportador. ¿A qué me refiero? Porque se lo exigieron internacionalmente. Tampoco voy a decir que quedan santos, no. Lo que voy a decir es que cuando a ti te toca, porque empezó el sello social de Alemania o el sello social, cosas que me tocó a mí enfrentar en ese momento porque trabajé con ese sector, pues o haces una mejora sustancial o simplemente no te compras. Entonces, no era ni porque fuéramos ángeles de la calidad, nada de eso, ningún ángel de la calidad, simplemente si no te salías del mercado, pero terminó siendo buen negocio. Y terminó siendo buen negocio porque uno podía medir que de alguna manera tuvo un impacto en la violencia intrafamiliar, en la educación de los jóvenes de esa zona del país y en la seguridad de Bogotá. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo y simplemente el sector dejó de tener la relevancia. Pueden agregar muchos factores, desde revaluación hasta que la gente que no invirtió y no hizo el update que tenía que hacer, perdió el mercado. Puedes decir lo que quieras, pero realmente hoy no es un sector tan importante como lo era. ¿Y por qué digo eso? Digo porque, claro, cuando uno mira hoy en ese momento Colombia exportaba casi más del 50% en productos que llamamos de valor agregado, ¿a qué me refiero? Productos que no solo lo extraen y lo mandan, sino productos que elabora sobre ellos. Y eso no es solamente pues, hacer cargo de la NASA. Las flores, cuando uno miraba el impacto que tenían en general, firmas de ingeniería que diseñaban los invernaderos que no fueran climatizados, pero que permitieran simplemente por leyes de la física aprovechar más el efecto térmico del frío y el calor del día y la noche. Y eso se podía medir en términos de competitividad y eso hacía que crecieran más rápido las flores y eso tenían patentes. Eso para mí es valor agregado, así fueran flores. Había toda una tecnología detrás que involucraba toda una cadena de gente que servía a ese sector, desde transporte, cadena de frío, firmas de ingeniería, todo tipo de, digamos, de sectores que le aportaban a eso y que exigen mucha educación y mucha capacitación, además de los operarios básicos. Entonces, podríamos hablar de flores o de cualquier cosa. Cuando miramos hoy el porcentaje, en la medida en que cobró tanta importancia el petróleo, el carbón, etc., nuevamente estamos casi en un 60% en commodities o en productos, recursos naturales no renovables, y 40% en ese sector. O sea, tampoco avanzamos un poquito para atrás. O sea, después de haber logrado diversificar el café, que era el 70% de nuestras exportaciones, vino el modelo de los 60% de sustitución de exportaciones y luego vino todo este proceso que nos llevó a que ya éramos casi 58% productos de valor agregado y productos agrícolas. Y hoy volvemos a ser 60 y pico, 70, petróleo, y solo 40. Entonces, echamos para atrás. ¿Y por qué digo? No es que esté mal el petróleo, pero a mí se impacta el gas en el carbón. Es decir, que ni siquiera en términos de regalías los recursos se inviertan como todo. Entonces, ¿por qué quiero decir eso? Porque digo, pues sí, pusimos unas metas, unos indicadores y tal, que además son válidos, porque lo que uno puede medir no sirve. Lo que uno puede ver como mejora no sirve.
Pero el tema que hoy me pregunto es, ¿qué significaban esas metas? Si de verdad la gente entendió que lograr tener productos de mayor valor agregado, que puede ser tener salmón tricado, implicaba una mejor calidad de vida para sí mismo, que es la única manera de que la sociedad se apropie de esos indicadores. ¿Por qué digo eso? Simplemente porque yo siento, por lo que he leído, por lo que veo de afuera, que aquí hay muchos sectores midiendo, pero no hay sinergia entre los sectores. Y por un lado va el POT, por otro lado van los clusters, por otro lado van los indicadores sociales, pero yo no veo que haya una sinergia que permita una apropiación de los indicadores por parte de todos. ¿Sí? Y le voy a dar un ejemplo. Bueno, esto fue Barranquilla. Y también luego conversamos, yo creo que lo que yo les diga les parece absurdo, no sé, pero digamos que tengo la capacidad de autocriticarme, entonces por eso también me puedo decir muchas otras cosas, porque yo misma les dije lo que yo siento respecto de lo que yo hice. Y dije, no, yo no me trasnochaba cuando un señor fuera hombre, yo me trasnochaba si eso implicaba una mejor calidad de empleo y más empleo. Para eso no doy muchos años. Pero no es una que siempre es más rico. Es una, les digo, una buena pregunta de respeto. Entonces, el tema es, hoy no somos un país ni competitivo ni exportador. Y uno sí se tiene que preguntar cómo puede ser el país más feliz del mundo. Y eso no es culpa del gobierno. Tenemos que tener una arquitectura mental que algo está mal. Y eso no le podemos culpar a nadie por eso, sino a nosotros. Algo tiene que estar mal para tener los problemas que tenemos y salir en el indicador de felicidad como el país más feliz del mundo. Yo, qué pena con ustedes, pero a mí eso me parece una cosa muy particular. Como Barranquilla ser la 10 primera también. Eso es falso. Eso es falso. No. Y aquí viene mi reflexión, es lo que te quiero hacer. Eso dice, de alguna manera, el Financial Times. Pero ahora acaba de sacar, y eso tiene unos criterios que son distintos, uno que acaba de salir el Economist Intelligence Group, acaba de sacar un índice de competitividad global de ciudades. Lo hizo para el Citigroup. Lo que hizo fue medir 120 ciudades en términos de competitividad y tomar hoy y medir dentro de 25 años conforme a las tendencias donde está ahí. Entonces, es súper interesante, pero tiene unos criterios distintos a lo que dijo el PIB, o a lo que dice el Financial Times, o a lo que dice. Entonces, miren, simplemente les voy a reflexionar sobre los indicadores. Y luego les voy a preguntar, para ustedes, ¿pesan así de importantes eso? ¿O pesan otros más? Y entonces, mi gran conclusión es que o uno los construye colectivamente para que signifiquen algo para uno, o da igual. Porque siempre cada quien va a tener una cosa distinta que medir. Y cada quien, desafortunadamente, porque tenemos una cultura mediática como sociedad, no solo el gobierno, siempre quiere decir lo bueno que haga. Y personalmente, no soy para nada fatalista, soy súper optimista, pero toda la vida siempre he visto que me falta. Siempre me digo que hice bien en un proyecto y que me faltó. Porque la única manera de ser mejor todos los días es ver qué me falta. Y si solamente me puedo aplaudirme y demostrar que soy maravilloso, pues nunca voy a llegar. Entonces, hay un tema de arquitectura mental. Y la arquitectura mental es que solo somos felices diciendo que somos los mejores en tal cosa o que sacamos 1500 cosas nuevas. Yo me acuerdo de esa cosa de business, la facilidad de negocios que saca el BIM. Cuando yo leí lo que mide cuántas normas saca. A mí no me interesa. Yo quisiera que este país pues, parara los años y lo que quisiera fuera mirar todas las legislaciones y derogar a todo lo que no sirve y no se usa. Porque para qué sacar más leyes que no las cumple. Entonces, maravilloso, quedamos como el país que más avanzaba de los años. So what? A mí, hoy, después de 22 años de ejercicio profesional como entre abogada y economista, que me digan que me van a sacar un decreto, para mí no me creo el decreto. ¿Por qué? A mí no me importa que se cumpla. Y ese es un país que no garantiza el cumplimiento. Pero no solo no garantiza el gobierno, qué pena. Ninguno de nosotros, porque además la actitud es solo criticar y no construir. Y yo claro que creo que hay que ser crítico, pero también creo que para construir sociedad hay que proponer construir. Si solo doy palo, móntense en el gobierno a ver si es fácil hacer cosas. O en la gobernación, o en la alcaldía, móntense en el gobierno para saber o lo que criticamos no es escuchado por la administración. También puede ser. Nunca se escucha la voz de la comunidad. Por lo menos hay casos de gente que se siente y trabaja y logra recuperar el parque. Independiente, en contra de una cantidad de gente. Entonces, solamente quiero medir lo que mide porque es bien interesante lo que mide ese reporte. Ese reporte lo que dice es que como el 80% de la población mundial va a vivir en las ciudades en el 2025,
obviamente los centros de crecimiento económico, bienestar, pobreza o riqueza son las ciudades. Claro. Y ya las empresas no pueden pensar en estrategias de país para ver cómo creen. Tienen que pensar en estrategias de ciudad. De ciudad, es decir, y eso es pensar global y actuar local. O sea, antes era a nivel de país, hoy en día es de ciudad casi, en la medida en que las ciudades tienen un impacto en el PIB de cada país enorme. Y de alguna manera son las que van a determinar la riqueza, el bienestar, un poco, y todos los analistas, hay una cantidad de nuevas escuelas que están mirando y estudiando el tema de cómo, digamos, enfocar el tema urbano o el tema ciudad en términos de economía, social, etc. Y ¿cómo define? ¿Cuál es la definición general que tiene ese nuevo indicador? Indicador de competitividad de ciudades del 2025, así se llama. Luego contrató el Citigroup, lo hizo The Economist, la revista The Economist. Es la habilidad de una ciudad para atraer capital, negocios, talento humano y visitantes. Y diseñó este índice con 120 ciudades tomando dos momentos en el tiempo, ahora y el 2025 como el sueño, con una visión integral holística de la competitividad, de alguna manera partiendo de la base de que el crecimiento económico y el tamaño de la economía son importantes y son necesarios, pero hay otros factores que determinan la competitividad global de una ciudad que incluyen el ambiente regulatorio de negocios, la calidad de capital humano y la calidad de vida. Y no solo ayudan, estos factores de alguna manera no solo ayudan a tener un crecimiento sostenido, sino también a tener un ambiente armónico y estable en términos sociales y de negocios. No hay la posibilidad de tener un ambiente social estable si no hay de alguna manera unas reglas de juego estables, inclusive para los negocios. Solemos pensar que el tema de la estabilidad en las reglas del juego es para la empresa grande. No, la estabilidad en las reglas del juego es para el ferretero. Es para la definición más linda que yo he oído de estabilidad jurídica, la dijo un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos en una entrevista en CNN en el año 2013. Ese señor le preguntaron, ¿ustedes por qué son tan tímidos en declarar la inconstitucionalidad de un acto que sacan los congresos de los estados, de los congresos locales? Y el señor se quedó porque de alguna manera para que tumben ellos por inconstitucional una ley del estado de Texas o del estado que es súper difícil. O sea, sí pasa, pero es la excepción. Tienen una constitución con 13 artículos y unos cuantos amendments y sigue siendo la misma. Y no han redactado una nueva, y no tienen ley, la misma constitución. Y el señor dijo lo siguiente, imagínese que usted toda la vida haya trabajado como operario, como técnico medio en tren, y su sueño es montar una ferretería en su barrio, vendiendo esos productos. Y usted ahorra más o menos el 40% de su salario para poder montar ese negocio. Trabaja 15 años, 18 años, se sale, monta su ferretería, después de 20 años de trabajar con ese objetivo, y monta su ferretería y a los 15 días el alcalde le da por decir que en esa calle no puede haber ferreterías. Y la señora le dice, piensa en el impacto social. Piensa si alguien va a querer ahorrar toda la vida para dejar un patrimonio a su familia. Yo, si a mí me lo van a cambiar todos los días, me lo gasto todo en vida. Son sociedades que no construyen capital, que no invierten, porque si a mí me lo van a quitar al otro día, después de haber ahorrado 20 años, pues no hay futuro. Para la gente, los argentinos que no tienen ni pensiones, porque les digo, sí, yo creo que no estamos bien, hay otros peor, porque allá las pensiones se las han llevado 2 veces el gobierno. Entonces ellos ni siquiera ahorran la pensión creyendo que no hay pensión, se las quitan. Entonces, pero si usted le pueden hacer eso, primero usted no construye capital para la siguiente generación, se gasta todo, porque no tiene sentido construirlo porque se lo pueden quitar de un día para otro. Y es el tendero, el señor del salón de belleza, esa es la competitividad, es eso, no es solamente ser el más grande, porque a veces uno puede ser el mediano y le va mucho mejor que el más grande. Uno tiene que ser el más grande. Entonces, imagínese si usted va a ahorrar para montar un negocio, si no se lo va a gastar todo, y eso tiene tal impacto que no hay ahorro, y si no hay ahorro no hay inversión. Y si no hay inversión, tampoco estás dejando capital y infraestructura para las generaciones futuras. Para las generaciones futuras. Esa fue como la respuesta que dio sobre qué era estabilidad en las reglas de juego. Para mí eso es estabilidad en las reglas de juego. Estabilidad no es solo la ley para la actividad, es la expectativa que tengo de mañana, qué va a pasar con mi actividad. Y cualquiera sea un
oficinista, un salón de belleza, cualquiera. Y de alguna manera por eso, todo eso se tiene que aplicar al caso concreto y aterrizar el piso y no pensar que es un acto. Esa definición, pues, es lo que significa un ambiente de negocios y regulatorio del Estado. Sin eso no hay cómo tener ninguna expectativa de sociedad. Toma 32 indicadores y en realidad los agrupa en 8 categorías temáticas. ¿Y cuáles son los 8 temas que miden esos indicadores? La mayoría son cualitativos, hay un porcentaje cuantitativos. Crecimiento económico, fortaleza económica, capital físico, eso se llama infraestructura, desde calles, carreteras, puertos, etc. Madurez financiera, carácter institucional o ambiente institucional. La seriedad en las reglas del juego tiene que ver con eso y en las autoridades de gobierno y en las organizaciones privadas y la sociedad civil. Capital humano, visión global, ya es imposible no tenerla por el internet. O sea, qué pena, pero uno puede no viajar, pero la gente puede conocer el Museo Británico desde los 6 años por internet. Entonces el tema de visión global ya, los niños de 6 años manejan mejor los juegos que yo, manejan mejor todo que yo. Entonces, carácter social y cultural. Y otra cosa en la que ni pensamos, y es el nivel de riesgos que tiene esa ciudad a desastres naturales o ambientales. Que obviamente después del tsunami, después del terremoto de Chile, después de todas esas cosas, cada día cobra más importancia el tema de si tienes un sistema de asumir riesgos o no. Y eso es lo que pesa bajo ese índice. Y de alguna manera, digan ustedes qué indicador debe pesar más. Por ejemplo, bajo ese índice, el resultado da que en las top 20 hay 6 ciudades europeas y 6 ciudades americanas. Que las americanas, Nueva York es la primera y va a ser la primera en 2025. Pero de las ciudades asiáticas que están más altas, que están en el top 20, está Singapur, que además salta mucho más que Tokio y salta mucho más que Hong Kong, que son las más conocidas. Mira, pero Singapur, ustedes no pueden botar un chicle en Singapur porque lo azotan, ¿no? Entonces, pues a mí me parece impecable Singapur, pero la pregunta es si la cultura nuestra permite ponerse ese sueño, porque, como les digo a los chinos, esos son sin abuelo, dicen por llegar a la carretera y por llegar a la carretera. Ahí sí no hay estos foros, ahí no hay consulta, no hay nada de eso, eso es sin abuelo. No significa que van a ser los más competitivos, de hecho lo que está pasando en este momento es que la economía está cayendo, están subiendo los salarios y hay insatisfacción. ¿Sí? Pero allá sin abuelo, allá todo lo hacen, sin preguntarle a nadie lo que deciden. Entonces, ¿por qué quiero traer eso aquí? Porque cuando yo miro hacia atrás, como país, siempre nos hemos empezado a medir, pero cada quien ha querido medir algo distinto. Y de alguna manera en la ciudad yo veo que hay muchas cosas maravillosas que han mejorado, pero sí veo que no hay sinergia en lo que cada quien mide. Y también veo que no hay una socialización de cómo construyes una meta. Y para tú construir una meta, lo primero tienes que pensar que ser competitivo no es un producto, sino un proceso. Es como siempre querer ser mejor, porque siempre alguien va a mejorar más rápido. O sea, siempre la gente se está moviendo tal lado que uno no puede pensar, mi meta es esa, sino cómo me voy moviendo y cómo me voy mejorando. De alguna manera hay que definir en qué queremos ser mejor. Y eso tiene que significar algo para uno. ¿Y por qué digo para uno? Para el ciudadano, para el taxista. Es decir, para la gente tiene que significar que si tengo una mejor calidad de empleo, entonces voy a tener una mejor calidad de vida. Y tengo una mejor calidad de empleo si tengo, por ejemplo, y voy a hacer esta reflexión, empresas industriales, digamos, de alta calificación, a simples operadores de distribución. ¿Y por qué les digo que para mí es un mejor empleo? Es un mejor empleo porque cuando uno pregunta por la planta que acaban de cerrar en Cali, de Collanta, esos operarios que no eran profesionales, pero eran operarios entrenados y calificados por la compañía, su salario en promedio era casi 2 millones de pesos. Y no eran profesionales. Si yo voy, y no tengo nada contra el comercio, mejor dicho, soy la fan de los acuerdos de libre comercio por las reglas de juego que establecen. Pero en el tema logístico, ¿cuánto pagan las grandes cadenas a sus operarios? ¿El salario mínimo? ¿Cuánto pagan por center? ¿Un poco más del mínimo? Pues Licollantas, por ejemplo, Goodyear, por ejemplo, Sandoval en Barranquilla, que la cerraron también, por ejemplo, pagaban en promedio 3 veces el salario mínimo. Ese es el tipo de empleo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ni puede, ni va a ser profesional, ni en ningún país del mundo todo el mundo quiere ser profesional. O
sea, no ser profesional no significa ser infeliz, hay tantos profesionales infelices y tantos técnicos felices. O sea, eso es un cuentazo, pensar que todo el mundo tiene que ser de la universidad profesional es un cuento que no existe en ninguna parte. Pero en términos de la gente que no va a la universidad y que recibe capacitación, qué maravilla tener empleo que sea 4 veces el salario mínimo y no el salario mínimo básico, y es más gente que son operarios, que pueden ser hasta bachilleres o no, en algunos casos no lo son, pero que tienen esa calificación. Si a mí me preguntan como ciudadana, yo sí quiero esa planta que tiene operarios que ganan casi 2 millones de pesos y no call centers, por maravillosos que sean, que ganen 700.000. Qué pena, lo prefiero. ¿Sí? Por esa razón, porque esa persona va a tener la capacidad de darle a sus hijos una mejor educación. Al mismo tiempo hay que garantizar que esa plata la invierten en lo que toque y no se la tomen. También tengo que decirlo. ¿Sí? Porque a que te ganan los 2 millones, si te vas a gastar en quién sabe qué, que eso está pasando a veces de pronto en las zonas del boom petrolero del país. Pues eso no tiene, yo no sé. El tema se llama educación. Y la educación no solo es profesional. La educación puede ser diversa, pero también tiene que ser en qué queremos ser como país o como ciudad. Yo sí quisiera, digamos, como ciudadano, ¿qué significa tener una planta para mí así de calificación? Significa que la gente va a tener un mejor salario. Si tiene un mejor salario, seguramente hay menos inseguridad. Significa que va a haber un esfuerzo y una presión por tener mejor infraestructura, y eso me parece bien, pero tiene uno que soñarse, y para eso también tiene que construir. Y los indicadores tienen que aterrizarlos a qué significan para el ciudadano. Si no los aterrizas, pues bonitos, como dice el señor, sirven para una PowerPoint. Y para yo sacar cacho y decir que somos los mejores, pero para la ciudadanía no significa. ¿Cómo logro hacer el link entre el indicador y el ciudadano? Ese para mí es el reto, y eso es lo que no hemos hecho. ¿Sí? Porque es la única manera de que todos soñemos con qué queremos ser. Yo recuerdo, ustedes podrán decir lo que sea de México, pero hoy es mejor que antes del NAFTA. ¿Hoy es mejor? No. Y hoy, además, en términos de industria, está teniendo un crecimiento más interesante que Brasil. Después de un tiempo en que lloraron, en que se quebraron muchas, en que todo, pero la gente que se quedó y empezó a invertir en valor agregado, etc., hoy los indicadores industriales mexicanos son mejores que los brasileños, que es la economía mucho más cerrada que la mexicana. ¿Sí? Y yo recuerdo que uno se bajaba del avión, me iba en taxi porque yo, cuando empecé mi vida profesional, era negociadora de un capítulo del G3. Y el taxista me decía, el acuerdo de comercio es máximo, porque eso va a significar que, y la señora que me tenía en el hotel hablaba del acuerdo de libre comercio, y tal, pero por lo que significaba para ellos, porque iba a llegar más gente, entonces iba a tener más trabajo, porque iba a llegar más gente, entonces iba a tener más gente, por lo que fuera, pero tenía un significado para ellos en términos de impacto. Y hoy conozco estudios hechos por PhD, por ejemplo, en enfermería. Tengo una amiga con la que estudié en una universidad extranjera, que fue investigador durante 2 años qué ha significado eso para las enfermeras, y se lo puedo mandar. Ha tenido un significado interesante en la medida en que hay déficit de enfermeras en el mundo, porque son las que más atienden y les pagan mucho mejor que los médicos, y les toca aguantarse además el ego de los médicos, que les diré que eso es como otro sexo. Entonces, además de todo, son las que atienden al Señor y les toca aguantarse el ego y les pagan mucho menos. Cada día menos gente quiere ser enfermera en los países desarrollados, cada día más gente en los países en desarrollo estudia enfermería o montan escuelas de enfermería acreditadas en Estados Unidos para irse a trabajar y enviar recursos a sus casas y elevar el nivel de vida de su sociedad, de su familia. Eso, y además tiene una profesión digna y tiene con acreditación. Y eso está hecho para México en términos del impacto de México, una investigación reciente. Pero eso es el impacto aterrizado y cómo logramos definir en qué queremos ser mejor y aterrizarlo. Si no hacemos eso, no va a significar nada la competitividad. Y por eso creo que no pueden seguir habiendo indicadores totalmente independientes. Me parece lo máximo que no Magdalena, me parece buenísimo volver a dar la cara al río. Pero eso tiene que llevar algún significado, de alguna manera. Y como les digo, no solamente la logística es fundamental, pero no puede ser solo una logística de paso. O construimos unos indicadores que permitan ser atractivos para que aquí se agregue más de valor, porque el empleo de la logística de paso, ustedes lo saben, es un empleo de salario mínimo. Ese es el tipo de salario que queremos como ciudad. Entonces, la única reflexión que les hago es lo que nos pasa a nosotros en
Y es que todo el mundo quiere ser muy bueno individualmente. O sea, por eso le digo, no es solo de Barranquilla, por el contrario, Barranquilla hoy es ejemplo a nivel nacional como lo está haciendo Cali. O sea, Bogotá es un desastre en términos de sociedad. Y yo les digo, a mí me tocó vivir en Bogotá 1 y en Bogotá 5. Y hoy como ciudadana que me ofende, que no tengo derecho. Porque el que vive después del 80, como se supone que es rico, pero no tiene hipoteca, ese ciudadano no merece mi atención. No, uno como ciudadano, todo tiene derechos. Por eso el parque es de uso de todos y no es gratis. Por eso los bienes públicos son de todos, es un derecho como ciudadano. Entonces, de alguna manera, esto que nos pasa aquí es común a nivel nacional. Pero sí creo que esa desarticulación que hay en lo que cada quien mide y ese afán de mostrar cómo vamos teniendo no es bueno. Porque no creo que estemos bien como país, no solo como Barranquilla, sino como país en general. Y si Colombia está mal, en educación nos faltan como 3 generaciones. Piensa cuántas, y sé que estamos mejorando, pero pensar que estamos bien, una cosa es mejorar, otra cosa es pensar que estamos bien. Pensar que somos felices, tenemos que tener un chip raro. Raro, porque es un país donde uno se levanta y no sabe si el otro día va a estar vivo o no. Y es raro, y uno para hacer eso tiene que tener un chip raro en la cabeza. Luego el primer tema se llama arquitectura mental y eso se llama cultura, ¿sí? Cultura, y la cultura, además, señores, yo sí creo que uno puede desde el Estado hacer una campaña de cultura y yo no veo a nadie preocupado por eso, yo no, ni al Estado, yo no veo que el Ministerio de Educación, por ejemplo, no me estén enseñando, y este es simplemente un ejemplo. A mí me educaron diciéndome que quien le robaba al Estado era peor que quien le robaba a un millonario. A mí me educaron diciéndome que quien le robaba al Estado le robaba la educación y la salud a aquellos que no tenían el privilegio de haber nacido en mi casa, que mi papá me podía pagar un colegio privado y me podía pagar la salud privada. Y eso yo lo tengo en la cabeza porque ellos me lo dijeron de los 5 años. Digo, qué pena, si me roban un señor rico, pues sí, yo no quiero ser ratero, pero eso para mí no es tan grave como que le roben el Estado. Porque le están robando la salud y la educación a la persona que no tuvo la suerte de nacer donde tú naciste, porque tú naciste aquí por azar. Porque nadie coge donde nace. O sea, tú pudiste nacer acá, pudiste nacer en las peores condiciones. Y así crecí, y para mí eso es como una tara mental. Oye, uno puede enseñar eso a los niños en los colegios. Uno puede, para que la gente se empute cuando le roban el Estado. Para que la gente no le parezca que no es su problema. Si es el problema, es el problema de uno. No, sí es mi problema, porque además, si yo quiero tener derechos como ciudadano o como colombiano, necesito pagar impuestos. O sea, el presupuesto nacional es la única razón por la que yo puedo tener derechos. O sea, yo no puedo exigir derechos si me pagan algo. Yo tengo derechos y esos son mis impuestos, y ese presupuesto es la manera de yo obtener unos bienes básicos públicos, como el parque o como la salud, unos públicos que no pueden salir todos, unos básicos. Luego esa plata que yo doy, yo también tengo que ayudar a cuidarla. Y me tengo que embargar si alguien no la cuida, porque esa es la manera de exigir derechos. Pero además, la única manera de exigir que no haya inseguridad es que ojalá la gente que no puede tener una educación privada haya pública. Y de verdad que el robo del Estado impide es que haya una mejor educación pública. Y de esa manera tenemos una ciudad más segura o una sociedad más segura. Simplemente, aquí termino, lo que quería decirles, las metas y los indicadores, si no se confluyen, si no hay sinergias, si no tienen un significado para el ciudadano, en mi opinión, son inútiles. Y nos faltan líneas bases y nos falta autocrítica para decir, la línea base es esta y es mala. Y a veces no debes exagerar lo mala que es para que el sueño que uno quiera tener, la gente haga un mejor esfuerzo. Y de alguna manera, la expectativa de que eso va a pasar, el cuento, por ejemplo, del sueño americano, ese cuento es importante. ¿Por qué es importante el sueño americano y no el sueño de Pablo Escobar? Lo voy a decir. Porque tú vas a tener a muchos ciudadanos dando lo mejor de sí porque creen que lo van a lograr. Y no todos lo logran, porque no todos lo logran. Pero todo el mundo está trabajando para mí. Pero si el sueño es Pablo Escobar, es muy jodido. Porque entonces lo que van a tener es una cantidad de ciudadanos pensando en una cultura más justa. Y así yo no veo futuro como sociedad. Entonces, de alguna manera, sí tenemos que tener sueños. Y los sueños tienen que ir hacia que si trabajamos y estudiamos, somos juiciosos, lo logramos. No obviamente no vamos a ser millonarios, pero tenemos una vida digna y contentos. Sí tiene que haber la posibilidad
eso. Pero para que eso sea así, tenemos también que aterrizar eso que significa. O sea, si a mí me dice el alcalde o el gobernador que trabajemos por tal cosa, yo tengo que saber eso qué significa para mí. No cuánto plata me gana, sino si voy a tener parques, si voy a tener un mejor empleo, entonces va a ser más segura mi barrio. Eso tiene que significar algo en términos aterrizados. Y ojalá se construya colectivamente, porque ¿quién dice que es lo bueno o lo malo? Yo creo que la crisis económica mundial demostró que hoy en día en las MBA se están volviendo a clases de ética. O sea, el mundo está yendo para atrás porque el boom financiero está haciendo que la gente diga, mira, pero eso es lo que tiene que lo volvamos a la industria. Y están dando clases de ética en la escuela de negocios de todas las universidades importantes porque el problema fue más o menos un número falso. ¿Y quién pensaba eso hace 10 años? Nada. Entonces, aquí tenemos mucha